¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un nuevo año. Un nuevo año también para este programa que es Con el hilo de Ariadna. El programa que dedicamos en ADEC TV a la mitología, a las mitologías, ¿sí? Y que desde el año pasado venimos trabajando con Diego de manera separada, aunque reencontrándonos también en algún momento, para trabajar los distintos temas de las distintas mitologías que conforman ese hermoso tesoro que hemos recibido los seres humanos de distintas tradiciones y con el valor incalculable que eso representa. El año pasado, ustedes se acordarán, creo, terminamos juntos hablando de algo que era muy importante, como es el tema de Edipo Rey, e hicimos alusiones a un dios muy particular, al dios Dionisos, o Dioniso, o Dionisio, si ustedes quieren, que dentro de la tradición griega tiene una importancia muy grande. Pero hoy no voy a hablar de Dionisio, sino que me voy a referir a su correlato, digamos así, a ese otro dios enorme de los griegos, a ese otro dios que también viene a ser complementario, si se quiere, y medio hermano de Dionisio, que es nada menos que Apolo. Diego en algún programa dijo, ya nos vamos a ocupar de Apolo, y me indicó esa idea. Y creo que como gran admirador de la cultura grecolatina, y sobre todo porque estos dioses me han preocupado siempre, en el sentido preocupar en el sentido de querer ocuparme de ellos, he escrito algunas cosas en relación con ellos y fundamentalmente sobre Apolo y Dionisio, mucho, porque son dos dioses tan particulares y tan importantes de la tradición griega que creo que merecen nuestra atención constante. Voy a empezar con una frase de un gran mitólogo, Walter Otto, quien dice en algún momento: Apolo es el más griego de los dioses. O sea, entre todos los dioses del panteón griego, Apolo es el más griego. ¿Por qué? En verdad que el origen de Apolo es complejo. Es decir, pensemos que Apolo es un dios que nace de Zeus, ¿sí? Que tiene una madre muy particular, que tiene todo un mito de delicadeza muy interesante, pero que en algunos casos muchos mitólogos hicieron la observación de que este dios tan griego no era griego. Sin embargo, uno debe decir que en los escritos más antiguos que se conservan, es decir, en los escritos de la antigua cultura cretominoica, allá por el siglo XV a.C., ya aparece nombrado. Y que el nombre Apolo, Apolón, ¿no?, es un nombre que algunos han querido relacionar con el término apella, que significaría una especie de asamblea, y que por lo tanto sería un símbolo, una característica de este dios que participaría en determinado momento de ciertas alusiones a lo político. Pero cuando uno lee el mito de Apolo, cuando presta atención a la historia de Apolo, todo eso se diluye, o evidentemente ha sido diluido en algún momento. ¿Por qué? Apolo no es un dios cercano, no es Dionisio, no es ese dios que se confunde con los seres humanos, que los arrastra hacia pasiones, como pasa con Dionisio, que se mezcla entre ellos, que se enmascara, que genera un ritual de un frenesí descontrolado, por decirlo de una manera. Apolo es un dios lejano, es un dios que apenas se acerca a los seres humanos.
como si hubiese entre su actitud y la de los seres humanos una especie de desconfianza, de resquemor. Pero es un dios muy importante para los seres humanos, dentro de la tradición griega. ¿Por qué? Porque Apolo, al ser hijo de Zeus, tiene primero una ascendencia nobiliaria, diríamos así, de primer orden. En segundo lugar, porque es un dios de luz. Es un dios que transmite a los seres humanos un saber muy importante. Todos los que me están escuchando recordarán la importancia de los oráculos en Apolo. Es un dios intermediario, en cierto modo. Sus mensajes, que son también los mensajes de la divinidad, se transmiten a esas pobres muchachas, a esas pobres niñas que, intentando recibir esos mensajes en un lugar específico, tratan de transmitir el mensaje del dios. Nos referimos, obviamente, a las pitonisas, que hacen referencia a una advocación específica de Apolo, de la que vamos a hablar. Y eso, ese distanciamiento con los seres humanos, convierte a Apolo en un dios enormemente aristocrático, si se quiere. No se confunde con los seres humanos, pero está allí, los observa, los premia y los castiga. Más castigo que premios, valga decirlo. Los previene, como diciendo, son seres humanos, tienen límites, ojo, aquí estamos. Es un dios de ciertos equilibrios, es un dios de ciertas marcas, pero también ha tenido en su historia mitológica, deslices, errores, pasiones. Porque aquí quiero resaltar algo que a veces se deja de lado dentro de la reducción escolarizada que se suele hacer de esto, sin criticarlo, porque de alguna manera cuando uno intenta explicar estas cosas a niños, a jóvenes, por supuesto que hay cosas que borra y que trata de simplificar, pero ya en esta instancia no podemos darnos ese gusto o ese lujo. Vieron que a veces Apolo está reducido como el dios de la armonía, el dios de la luz, el dios de las artes, por decirlo de una manera, y Dionisio, el dios del frenesí, el dios del descontrol, el dios del teatro, el dios del vino. Y valga decir que ningún dios en Grecia tiene una, digamos así, una advocación exacta. Son bastante confusos. Tienen grises. No son blancos y negros. No es uno el bueno y el otro el malo. Hay un poco de bueno y de malo en ambos. Hay un poco de bueno y de malo en Dionisos, hay un poco de bueno y de malo en Hera, hay un poco de bueno y de malo en Afrodita, que es una diosa de guerra en el comienzo, y hay un poco de bueno y malo en Apolo. Alguien me dirá, Ares es un dios malo. Bueno, claro, pero tiene que cumplir con una misión que también encierra la gloria de los seres humanos, como lo es la guerra. Aquí está Apolo, que también tiene su parte oscura, que también tiene sus exilios, que también tiene que irse en algún momento, como le ha ocurrido a Dionisos cuando, exiliado, hace todo un viaje, trae el vino a Grecia, ha pasado una serie de pruebas y alguien ha dicho, bueno, entonces no es un dios, es un héroe. Puede ser, pero es hijo de Zeus, y por ende tiene una particularidad en relación ya no con la inmortalidad en los cielos, sino de acción en la tierra, que es muy particular. No es Hércules, es más. Es decir, tiene fuerzas y actitudes para trabajar sobre el destino de los seres humanos. Aquí está Apolo. Cuando ustedes se introduzcan en alguna de las historias, sea la de Pierre Grimal, o sea la de Robert Graves, o sea cualquiera de los relatos sobre Apolo, también por supuesto los relatos que están en los dioses de Grecia, de Walter Otto, como decía recién, o muchos otros mitólogos, se van a encontrar con nombres que tiene Apolo. Apolo Licio, Apolo Muságeta, Apolo Délfico, Apolo Loxias,
Apolo, perdón, ahora no me sale, Lidio también, Apolo y Atros, que hacen referencia, Pitio, que hacen referencia fundamentalmente a cualidades del Dios, cualidades divinas que actúan en un determinado momento. ¿Cómo es esto? Apolo es uno, ¿sí? El dios Apolo es uno, pero las advocaciones hacen referencia, cada una de ellas, a distintas cualidades del dios. Cualidades en las cuales interviene, ¿sí?, una facultad maravillosa de este dios. Por ejemplo, Apolo Muságeta. Muságeta es el que conduce a las musas. Ustedes saben que las 9 musas, ¿sí?, son de alguna manera el coro de Apolo. Estas 9 divinidades que protegen distintas artes, la tragedia, la comedia, la historia, la poesía lírica, tienen como conductor, como maestro, a Apolo, que es este dios que toca una lira también. En su eterna belleza, en su eterna búsqueda de la belleza también, a Apolo se le regala una flauta, dicen los antiguos mitos, y evidentemente él la prueba y al ver que se le deforma la cara, la entrega como con cierto rechazo, ¿no? Es un instrumento que nos afea. Y en realidad ese instrumento después va a pasar a ser la música clave del ditirambo de corte dionisíaco. En cambio, la lira es el instrumento de Apolo, porque es el instrumento de cierta música mucho más elevada, espiritual, si se quiere. Apolo siempre estuvo relacionado con esos elementos espirituales. Seguimos. Decíamos Muságeta, Apolo desde el punto de vista délfico o pitio, por la serpiente Pitón. Cuando él mata a la serpiente Pitón, donde la mata surge el famoso oráculo, donde va a estar la pobre pitonisa, recibiendo los mensajes oraculares del dios. Esos mensajes oscuros, ¿no?, escritos en determinados hexámetros que los sacerdotes de Apolo intentan traducir, ¿no?, de ese balbuceo, un tanto, digamos así, drogado, si me permiten el término, narcótico, de la pobre pitonisa que recibe la iluminación del dios. También podemos nombrar Apolo Iatros, decía recién. Iatros en griego significa médico, ¿no? Piensen en geriátrico, ¿no? De ahí viene esa terminología, pediátrico y demás. Y ustedes dirán, Apolo, médico. Claro, porque Apolo es el que puede curar, pero el que puede enfermar. Recuerden el comienzo de la Ilíada, ¿no? Apolo lanza la peste. Es decir, es el que enferma al ejército griego. Es la enfermedad, es el fármacos, pero también es el veneno que cura en ambos sentidos. Y he nombrado 3, y quiero detenerme en ellos, ¿no? Apolo Loxias, Apolo Licio y el Apolo Hiperbóreo, del cual voy a marcar algunas cosas. Cuando se lo nombra Apolo en muchas tragedias, como pasa por ejemplo en Edipo, que es el dios central de Edipo, ¿no? Te recordarán los versos cuando el coro le dice, Apolo se ha pinchado los ojos y el coro le pregunta, ¿quién te ha hecho eso? ¿Has sido tú? Y responde Edipo, ha sido Apolo, el que me ha conducido a esto. Es el dios interviniente directamente. Vamos a empezar con Loxias. Loxias en griego significa torcido, inclinado. Me dirán, qué raro, un dios torcido, inclinado. No, porque Apolo, ¿qué arma maneja? El arco y la flecha. Y acá vamos a tener 2 cosas. Para disparar el arco y la flecha, disculpen, yo no soy el mejor ejemplo para decirlo, pero el arquero hace esto y se tuerce. O sea, es el que de manera torcida dispara la flecha con perfección. Por eso es Loxias,
el inclinado, el torcido. Es ese Dios que dispara las flechas que envenenan, matan y también curan en algún caso. Y piensen ustedes, ¿por qué flechas? ¿Por qué es una advocación de la guerra también? ¿Por qué flechas? Porque Apolo no es un dios que mate de cerca. La flecha es el arma que mata, en esa época, ¿no? Hoy con un arma de fuego las cosas son diferentes. Pero en esa época eran las armas que mataban a distancia, a mayor distancia, que es la cualidad de ese Apolo lejano, ¿no? Ese dios que no se acerca demasiado, que mata de lejos, que hiere de lejos, ¿no? Que volon Apollon, dice el gran Homero en la Ilíada, ¿no? Es ese dios que hiere de lejos, que dispara de lejos y que no se acerca a los seres humanos porque hay un cierto resquemor desde el punto de vista de su pureza y su aristocracia. Ojo, los griegos no le tenían ninguna fobia al dios, al contrario, había una gran devoción por Apolo. Piensen ustedes en la cantidad de estatuas, de esculturas dedicadas a Apolo, y fundamentalmente la cantidad de nombres, ¿no? Apolodoro, es decir, todos los nombres de los personajes que hacen son comunes a la época, ¿no es cierto?, en relación con este dios. Era un dios muy invocado en la vida cotidiana, en relación con ciertos factores, ¿no? Entonces tenemos el Apolo Loxias, el que hiere de lejos, el que se tuerce para tirar la flecha y herir. Luego hablé de Apolo Licio, y acá me voy a tener que detener un poco más. Licio, que dio la palabra Liceo, el lugar donde Aristóteles va a reunir a sus discípulos para caminando, peripatéticamente decimos, caminando, transmitir sus enseñanzas. El Liceo es un templo Apolo Licio. Hay allí un templo Apolo Licio. ¿Por qué Apolo Licio? Porque Lykios en griego significa lobo, el animal. Y ustedes dirán, ¿es un Apolo lobo? Sí, es un Apolo lobo. El lobo es un animal que van a ver aparecer en muchísimas mitologías. En la celta, en la nórdica, en la japonesa, en las americanas. Es un animal que está ligado a muchos términos de iniciación. La mitología dacia, ahora me surge, ¿no?, la rumana antigua, que está en relación con algo muy particular. El lobo es un animal que ha simbolizado dentro de las tradiciones la idea del guerrero solitario, que trabaja en manada, que se aleja de la sociedad, que se forma de todas las maneras con los secretos para vencer, y que ha sido un animal perseguido y a la vez alabado. Perseguido porque causa la muerte de los seres humanos de manera notable. Piensen ustedes la cantidad de matanzas de lobos que ha habido. Paréntesis, nosotros hablamos que el séptimo hijo varón, ¿no?, es un lobizón justamente. El lobo está ligado a muchísimas de estas cosas. Es decir, que es peligroso pero que también transmite un poder notable. Y ahí aparece Apolo. En uno de los mitos de Apolo, justamente el dios contiene a los lobos, los hace su ejército. Apolo Licio es el dios que tiene a los lobos en su mano y que obviamente, como ustedes imaginarán, no los tiene porque los cría como corderitos, sino que los tiene fundamentalmente para reaccionar, castigar y perseguir a aquellos que violenten los principios de la tradición apolínea. Aquí hay otro tema, tradición dionisíaca, tradición apolínea, es decir, son rituales diferentes, son sacerdotes diferentes, son tradiciones diferentes. Lo apolíneo en general está ligado a cierta conservación, a cierta individuación, frente a Dionisos, que es un dios de frenesí, de tiempos de rupturas, de confusión, muy notable. Que no son enemigos, son complementarios, por eso son medio hermanos, no lo olviden, se complementan. Hay una etapa del año en la que
Apolo gobierna y, oh casualidad, en este momento estamos saliendo del carnaval, que es el tiempo de Dionisio. Bueno, Apolo se ha ido antes del carnaval, ahora vamos a ver la tercera advocación en ese caso, se ha ido, ha dejado las tierras de Grecia y es Dionisos quien tiene poder sobre los seres humanos, por eso esta liberación del carnaval, ¿no? Se ha ido el dios que es mesura, que es armonía, que es equilibrio, que es individuación, que es en cierto modo lo trascendente, para dar libertad, liberación del cuerpo sobre todo, que representa Dionisos, su hermano. La tercera advocación, justamente, la tercera gran imagen de Apolo es Apolo hiperbóreo. ¿Qué es esto de hiperbóreo? Bueno, ustedes saben que hay un viento en Grecia que es el Bóreas, que es un viento que viene del norte. Es decir, cuando los griegos decían las regiones hiperbóreas, hiper es más allá, ¿no? Muchísimo más lejos. Más. Hiperbóreo significa que está más allá del viento de Bóreas, más allá de los límites de la Grecia conocida y por supuesto de lo que hubiese cercano. ¿Dónde es las tierras hiperbóreas? Son las tierras nórdicas. Ni siquiera les estoy hablando de las tierras danubianas, mucho más al norte, las tierras frías, a donde Apolo se va todos los años, con la finalidad de dejando Grecia, pero con una finalidad que nunca nos va a quedar del todo clara. ¿Por qué se va? ¿Va en busca de qué? ¿Es una purificación? ¿Tiene que hacer sus propios ritos? Es el dios que a veces, siendo ensangrentado, ¿sí?, en el comienzo de sus mitos, cuando él mata a la serpiente Pitón y se ensangrenta, evidentemente tiene que purificarse. Entonces es un ritual de purificación. Ese ritual lo tiene que cumplir todos los años. Tiene que ir como una especie de procesión a purificarse. Pero lo interesante de ver es que ese Apolo hiperbóreo, ese Apolo que deja Grecia, no solo vuelve purificado, sino que es el dios que trae nuevos saberes, que obviamente quedan reservados a lo oracular. Como ustedes verán, más allá de las artes, más allá de la música, más allá del peán, que es la poesía bella de Apolo, poesía que unida al ditirambo de carácter dionisíaco genera la tragedia. Ven cómo los dos hermanos se unen. Lo apolíneo y lo dionisíaco son complementarios y generan esa maravilla del arte y de la metafísica que es la tragedia y de la filosofía. Apolo también trae una serie de saberes que se renuevan. Es decir, cada año este dios parte, deja a su medio hermano que genere los destrozos que tiene que generar, ¿no? Porque es el tiempo sagrado de Dionisos, es decir, lo que nosotros llamamos el carnaval, ¿no?, que sería ese tiempo de descontrol fundamental para toda sociedad, hasta que Apolo regrese y que vuelva a cierto orden equilibrado, de cierto distanciamiento. Me permito, no porque quiera ser de ninguna manera morboso, sino todo lo contrario, quiero aclararlo, piensen ustedes que el gran ritual de Apolo, ¿cuál es? Es un ritual de iluminación personal. Es lo que le ocurre a Edipo. Edipo tiene que saber la verdad él. Él quiere descubrirla. Ha negado el oráculo, no puede creerlo o cree que ha escapado de ello y finalmente lo confirma. Es decir, tenemos que estar lo suficientemente lúcidos para entender el mensaje del dios. En cambio, ¿cuál es el ritual de Dionisos? La orgía, la orgía, como dicen los griegos. Es decir, la confusión. Todos nos confundimos, en el sentido que ustedes me entienden, ¿no es cierto? Es decir, frente al dios de la individuación, el dios de la confusión, en ese sentido. Ambos son necesarios y los griegos comprendieron que ambos eran complementarios y fundamentales. Ahora bien, este dios, volviendo a Apolo, entonces, es el mismo, ese que se va al norte, ese que domina a los lobos, ese que lleva a las musas, ese que es el dios oracular, que transmite el mensaje, ese que fue capaz de enamorarse perdidamente de Dafne hasta convertirla, mejor dicho,
hasta padecer su conversión en laurel y llorarla, como dice Garcilaso, y mientras más la lloraba, más confirmaba su transformación, su metamorfosis. ¿Es el mismo Dios? Sí, es el mismo Dios, con facultades mucho más amplias. Por eso quiero recordarles que, sobre todo si tienen la posibilidad de, son docentes y tienen que enseñar estas cosas, recuerden siempre que los dioses son más complejos de todo aquello que podamos simplificarlos. Hace un tiempo, y por suerte ahora Sofía Casa Editorial lo ha reeditado, yo publiqué este libro que es El sacrificio del héroe. He hablado alguna vez de él y Diego también. No suelo hacer referencia a esto, pero entiéndanme, creo que hay un capítulo en el que desarrollo a Apolo y a Dionisos que les puede resultar muy esclarecedor. Me ocupé de todas esas imágenes. Pero hay algo que quiero resaltar, que van a ver ahora en la tapa, no sé si llegan a verlo, en la tapa de este libro. El que está en la tapa es Apolo, que está señalando a Orfeo, a un escriba en sí, y hay una cabeza flotando en el río, que es la de Orfeo, otro gran poeta apolíneo, porque Orfeo resulta sacrificado por no comprender el ritual de las bacantes de Dionisos, por mantenerse, digamos, fiel a Apolo. Y por ende, Apolo, que tiene en la mano el laurel, ¿cierto?, está señalando y diciendo: copia, escucha. ¿Qué hay ahí? Hay un Apolo poeta. Es el Apolo que no está necesariamente manejando las musas, sino transmitiendo el mensaje oracular a través de la poesía. La poesía fue, para los griegos, para los pueblos antiguos, el mensaje de los dioses. Por eso los poetas los hemos llamado en muchos casos vates. Habrán escuchado la palabra alguna vez. Y el que es un vate hace un vaticinio y vive en la colina vaticana, es decir, donde se encontrarían los mensajes más cercanos de los dioses. Apolo es así, ese dios que, lejos de los hombres, manda mensajes a la distancia, no se confunde, no es Dionisio, es un dios amigable, cercano, que abraza, que muestra con su máscara ese rostro complejo. Apolo es de lejos. Es también el sol, Apolo Febo, el dios sol, que tiene la particularidad justamente de vivificar, pero al que si nos acercamos mucho nos cocinaría, nos encandilaría, nos cegaría. Es decir, es un dios que hay que ver de lejos. El fundamento apolíneo ha sido trabajado por muchos autores, muy criticados también, ¿no? Muy criticado este fundamento. Tal vez porque se habla de Apolo en un sentido muy simple, ¿no? Parece que es el dios que encorseta. No es solamente eso. Es un dios de liberación en otro sentido. Es un dios de liberación espiritual. Así como Dionisio es un dios de liberación, por eso está el Dionisos Eleuteros, el dios liberador, ¿no? Dionisio es el dios de liberación de acá. Apolo es el dios de liberación de allá. Entre lo psíquico, lo espiritual y lo corpóreo. Y no es uno mejor que otro, son complementarios, como decía. Por eso, cuando Apolo se va, deja a su medio hermano que cumpla con su tarea. Materiales sobre estos, muchísimos. Yo les recomiendo ahora lo que les decía Valterotto, por supuesto consultar a Pierre Grimal, por supuesto a Robert Graves, pero existen muchos libros editados sobre la mitología específica, como el caso de la colección de Gredos, estoy mirando, yo la tengo allá, sobre mitología griega y romana, que acercan mucho y que están narrados de una manera que los puede leer un niño. Muchas veces cuando ustedes piensen en sus hijos, en sus nietos, en sus sobrinos, busquen esos libros, son de calidad, están bien narrados y van a encontrar el mito tal cual. Bueno,
por hoy creo que es suficiente. Esperemos continuar con este tema. Yo en otro momento me voy a ocupar del Apolo en las obras literarias, donde aparece, cómo y demás. Por ahora me parece suficiente. Les agradezco la atención, les agradezco la paciencia, espero las críticas, las sugerencias, los halagos también, si es que los hay, y bienvenidos otra vez a Con el hilo de Ariadna en este nuevo 2021 que esperemos sea muy diferente del 2020. Y como digo siempre, adiós y gracias.